Buenas noches. Gracias a los que me han precedido en el uso de la palabra, por sus palabras, y gracias a ustedes por asistir. Yo voy a hablar de dos temas. Uno es de la Tercera República y otro del Frente Cívico sobre Madrid. Aunque parezcan dos cosas distintas, están bastante entrelazadas, porque voy a hablar de un efecto y uno de los efectos o de las razones que originan ese resultado o ese efecto. Pero para empezar, yo quiero dejar clara una idea. Este libro y nuestra concepción de la Tercera República, voy a decir lo que no es. No es en absoluto un canto a la bandera republicana ni al himno de Riego. Porque entendemos, con acierto o con error, que ese no es el meollo fundamental de ninguna república, su bandera ni su himno, por mucho que esté ligado a momentos emotivos del pasado. Y en segundo lugar, que tampoco este libro es un libro que ataque permanentemente a la monarquía ni al que en estos momentos tiene la corona, Juan Carlos de Borbón y Borbón, porque estimamos que si alguien se considera republicano porque está permanentemente atacando la figura del monarca, entiendo, perdona la expresión, que es una solemne pérdida de tiempo. Los que hemos escrito el libro mantenemos una idea. La república es algo muchísimo más importante que la bandera, el himno y el ataque al actual representante de la corona. Son cosas para nosotros muy secundarias. ¿Y por qué? Porque queremos hablar de una república del siglo XXI que, tomando como ejemplo, como referencia de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, porque de la Primera y Segunda República tenemos buenos ejemplos, pero también los hay bastante malos, la Tercera República se encamina ante una nueva situación que explicaré después cuál es la estructura básica de la misma. Pero antes, para que sepamos por dónde voy a desarrollar esta cuestión, quiero lanzarles a ustedes tres líneas preferentes de pensamiento. La primera, la democracia no es simplemente votar. Ese es uno de sus aspectos. En el libro se define la democracia como convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre sus condiciones del contrato social que los une. Es decir, la democracia es algo más que el rito de ir a votar cada X tiempo. La democracia significa que el pueblo, el ciudadano y la ciudadana, y ciudadano y ciudadana no son cualquiera, son aquellos que son conscientes de sus derechos y también de sus deberes. Pues bien, es la participación en la economía, en la cultura, en la sanidad. Es la participación efectiva en todo aquello que nos afecta. Ese es para mí nuestro concepto de democracia y como tal lo defendemos a lo largo del libro. La siguiente cuestión es muy importante. La república no puede ser simplemente una constitución. En España históricamente ha habido un problema. Los españoles hemos dicho, hace falta hacer una ley, y esto es el imperio de las leyes. En España se han hecho leyes magníficas. Vamos, los propios reyes católicos con las leyes de las Indias. El problema es que nunca se cumplieron. ¿Por qué? Porque al hablar de una constitución monárquica, republicana o la actual que hay ahora mismo, siempre hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una cosa es la constitución formal, es decir, los artículos, en este caso los 169 que componen la Constitución española actual, y otra cosa que es la importante, la constitución material. ¿Qué es la constitución material? El conjunto de fuerzas económicas, políticas y sociales que hacen posible que esa constitución se cumpla o que no se cumpla. Dicho de otra manera mucho más vulgar, la constitución material de España hoy es Emilio Botín, el Banco de Bilbao, Vizcaya, Telefónica, la constitución material
es el poder que hace posible que una ley sea papel mojado que se cumpla. En consecuencia, cuando yo hablo de una Constitución, no solamente estoy hablando de un conjunto de leyes que quisiéramos que se recogiesen en el espíritu de la Constitución, sino estamos apelando a que el pueblo se organice para que se constituya en poder. Porque mientras no se constituya en poder, los otros poderes serán los que gobiernen. Y me atengo ahora mismo a decir a lo que está pasando. O se tiene esto claro, o se confía solamente en un texto republicano sin tener el poder para enfrentarse a esos otros poderes, y habrá que tener un enfrentamiento, o no sabemos lo que estamos pensando. Por tanto, hablamos de poder constituyente en el sentido de que el pueblo tenga conciencia de que se constituye como tal, como constitución material. Y en tercer lugar, la tercera premisa, para empezar a entrar ahora en la andadura, es la siguiente. Para mí, soy miembro, como ustedes saben, de un partido político, el Partido Comunista de España. Pertenezco a Izquierda Unida. No soy sospechoso de apartidismo, en absoluto. Sin embargo, mantengo, y he mantenido hace muchos años, que el sujeto de la participación política no son los partidos, son el ciudadano y la ciudadana. Ese es el fundamental. Ahora bien, ¿qué pintan entonces los partidos políticos? Son necesarios. Pero son necesarios en la medida que representan visiones ideológicas de la sociedad y propuestas alternativas. Lo que no pueden ser es simplemente máquinas electorales, que son para reclutar gentes, para presentar unas listas y para pedir el voto. Por tanto, resumo este punto. El sujeto fundamental de la participación ciudadana es el ciudadano y la ciudadana. Pero los partidos políticos son necesarios y fundamentales, siempre y cuando ocupen en la participación un efecto muy importante: plantearle al pueblo cuáles son sus hipótesis de trabajo, sus visiones del mundo. Ahora mismo el problema es que solamente las fuerzas políticas son las que median en la participación política. Un grave error que estamos pagando. Porque cuando esto es así, cuando solamente los partidos políticos son el vehículo de participación ciudadana, es muy fácil pastorear a 5 o 6 partidos políticos. Y la transición es ni más ni menos que el magnífico ejemplo de cómo la monarquía ha pastoreado a unas 5, 6, 7 u 8 partidos políticos para que entrasen en aquello que se llamó consejo. ¿Por qué el libro y qué entendemos por Tercera República? El libro, al desarrollarse, contesta a 3 preguntas fundamentales. La primera es ¿por qué? Aquí viene a hablar ahora de Tercera República. La segunda pregunta es, bueno, ¿y qué república? Porque claro, sacar la tricolor, hablar de república y que no haya un rey sino un presidente de la república, bueno, ¿y qué contenidos? ¿Para qué sirve? Hay que hablar, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los problemas que aborda? Y en tercer lugar, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto posible? A contestar a esas 3 preguntas se dedica el libro. Y yo voy a hacer un esbozo rapidísimo sobre ello. ¿El por qué? Pues hay 4 razones. La primera es explicarle en un lenguaje muy didáctico, y eso gracias a Campbell, que lo ha hecho en forma de diálogo y que ha hecho posible que cuestiones que son densas se hagan con una gran agilidad, una gran facilidad y que la gente lo entienda muy bien. En principio, plantear que el republicanismo es algo que tiene su historia. Y para nosotros el republicanismo moderno comienza con la Revolución Francesa. En el caso particular nuestro, con la Constitución de 1793, la Constitución jacobina. Una Constitución que lanzó al mundo las siguientes ideas: no solamente la libertad, la igualdad y la fraternidad, sino que, a la parte de abolir la esclavitud, lanzó una idea no en primera fila, pero permanentemente a través de las leyes que desarrolló la República Francesa. Una idea que yo quiero resaltar: el poder político decide qué economía hay que tener. Esto es clave. La economía, para el concepto republicano que nosotros defendemos, no es el que tiene ni la que tiene que obedecer el dictado de los mercados. Al contrario, la República, como encarnación de la sociedad, le dice a la economía
por dónde tiene que ir. Esto es clave. Si esto no se tiene claro, el andamiaje de la República se viene abajo. ¿Saben ustedes por qué? Porque hoy las fuerzas políticas que gobiernan y las que están esperando en la puerta gobernar en la alternancia están todas obedeciendo a lo que digan Merkel o Draghi. El problema, tal como se planteó en el año 1994 por el presidente del Bundesbank alemán cuando dijo: los políticos deben saber que a partir de ahora tienen que obedecer lo que digan los mercados. Esa fue la renuncia a la política y la renuncia a la democracia. Porque si a partir de eso los mercados deciden cuáles son los jefes de gobierno, ¿para qué hay elecciones? Yo les voy a decir para qué. Para mantener la superchería de que hay una democracia cuando realmente mandan los bancos y no los políticos. En consecuencia, la tienen ustedes hace pocos años. Quitaron y pusieron a un presidente de gobierno en Grecia, quitaron y pusieron a un presidente de gobierno en Italia e hicieron que en España un presidente de gobierno del brazo del aspirante a serlo, es decir, Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, cambiaran de la noche a la mañana un artículo de la Constitución por el cual metieron a su país a ponerse de rodillas ante la banca. Cuando se dice en el artículo 135 corregido que el pago de la deuda es primordial antes que otros gastos, al país lo pusieron a los pies de los caballos de la banca y de la señora Merkel. Y esto lleva como consecuencia lo siguiente, que los 105 millones de euros que hay que pagar cada día de los 365 días que tiene el año, eso está por encima de otros gastos en educación, en enseñanza o en paro. Pues bien, eso es una lección que nos dice que la República no puede ser eso. Que el poder político que representa al pueblo le ordena, le dicta, le dice a la economía por dónde tiene que ir. Para mayor claridad en esta exposición, quiero situar ante ustedes un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren hacer un chalet o una casa grande. Ustedes llaman al mejor arquitecto, el técnico, y le dicen: bueno, yo quiero una casa que tenga una orientación a tal sitio, que sea accesible a un jardín que quiero colocar, que me permita sentir la unidad de toda la casa, pero con zonas donde cada uno se pueda apartar. Le dan ustedes las ideas al arquitecto, le dicen cómo quieren la casa, y a partir que ustedes le han dicho al arquitecto cómo quieren la casa, el arquitecto pone su ciencia a hacer lo que ustedes le han dicho. Pues bien, la política le dice al economista por dónde tiene que ir para conseguir el objetivo: pleno empleo, educación, salud. Y el economista, a partir que recibe las instrucciones políticas, pone su ciencia al servicio de eso. Este es el cambio fundamental que significa lo que para nosotros debe ser la Tercera República, pero heredado del espíritu de la Constitución de 1793 francesa. Eso se ha encaminado en la historia de España en dos momentos. La Primera República del año 1873, que duró 10 meses, y tuvo 4 presidentes del Ejecutivo. No podemos hablar en impunidad de presidentes de la República. Y la Segunda República, que terminó a manos de la sedición fascista del general Franco. Esas dos repúblicas sí mostraron, y hay que verlo en los documentos y la realidad del momento, por dónde iba el ideal republicano, aunque hubo muchos partidos republicanos muchas veces enfrentados. La historia del republicanismo español no es muy edificante. Hay una eterna división y subdivisión de los republicanos en distintas opciones. Pero a pesar de ello, la Primera República, cuando el general Pavía entra en las Cortes y declara disueltas esas Cortes, planteó por primera vez vivienda para los obreros, planteó el acceso a la propiedad de los arrendatarios de la tierra, planteó la posibilidad de que los salarios se subieran para que la gente pudiese comer. Ese fue un intento de reforma y el conocimiento. La Segunda República, hay que hacer un monumento de una secularización del Estado, apartando de su concordancia con la Iglesia Católica. Hay un espíritu de modernidad que se refleja en aquello. El problema estaba en que los republicanos tenían la república ideal, escrita en los textos, formal. Los poderes constituyentes y constituidos de la Constitución material tenían las armas y el poder económico.
Me imagino al ejército y al banquero Juan Marx, banquero jefe de la sedición del general Franco. Pero tras esta historia que sirve para que la gente vea que la república es algo más que una ocasión del momento de atacar al rey o de sacar la bandera, hay que plantear también que ¿por qué la república? Pues simplemente, ahí lo explica, la transición ha sido un fracaso. Cuando la transición se empezó a desarrollar, se dijo lo siguiente, lo dijo Adolfo Suárez: la transición viene a resolver tres problemas. El primero, la estructura del Estado, y se habló del Estado de las autonomías. La segunda, la relación del Estado con otras instancias, es decir, que el Estado español no tuviera confesión religiosa. Hoy sabemos perfectamente que el Estado español tiene confesión religiosa. Y lo saben ustedes perfectamente en el país valenciano cuánto les ha costado la visita de su santidad. Un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, que tenía que abordar la posibilidad y la concreción de que los derechos humanos, aprobados y apoyados por España y entrando en vigor en el año 1977, se desarrollase una política de justicia social. No ha sido posible. Si ustedes cogen el texto constitucional de 1978 y lo comparan con la realidad de cada día, les sobra ya para tener en cuenta de que esa Constitución no ha servido absolutamente para nada. Pero es más, la idea que yo mismo esta mañana he visto cuando he visto la televisión por la mañana. En Córdoba se reúnen los parlamentarios del partido gobernante y los ministros exhiben allí su visión del futuro que ya tocamos, que ya amanece, que ya se ve el final del túnel, que esto está acabando. Inmediatamente que se cortan las noticias, el locutor viene hablando, se cierran las fábricas de Mondragón, en tal sitio, echar a los trabajadores en tal otro. Es decir, un rosario de cosas que están desmintiendo ese discurso oficial. Pues bien, para ello, la transición, que es ni más ni menos lo que ha permitido que se llegue a esta situación, tiene que ser sustituida por una nueva transición. Pero esta vez no tutelada por los poderes económicos. Una transición distinta que le llamamos en su momento, hablaré, proceso constituyente. En cuarto lugar, porque el mundo, y España con él, se enfrenta a un problema económico que nunca se ha conocido. Los economistas no saben cómo explicar lo que está pasando. Hasta ahora, desde la economía clásica, se admitía que las crisis económicas eran cíclicas. Era un momento de auge, la economía a continuación decaía, llegaba el momento de mayor cuando se encontraba en un estado de gravedad extrema y después se recuperaba para volver así permanentemente de crisis en crisis. Pues bien, se ha tocado fondo y no se ve la recuperación posible. Es más, cuando los más optimistas dicen que vamos a empezar a salir, bueno, el tema del empleo. No, el empleo no. Pues bien, si una economía al crecer no crea empleo, esa economía ha fracasado, salvo que entendamos que la economía triunfa y va bien porque vaya a los bolsillos de una minoría. Pero o esto repercute en que haya trabajo para la gente que está ahora en la calle o para el 67% de la juventud, que es el futuro de este país, o si no, no hay en absoluto desarrollo económico. Lo que hay es un inmenso engaño, una inmensa estafa. Pues bien, los problemas que el mundo tiene en estos momentos los dijo con admirable premonición el economista Schumpeter en el año 1950, que fue el año de su muerte. Es un economista de los 10 mejores economistas que se admiten que ha habido en la historia del mundo. Él era partidario de la economía del libre mercado, o sea, capitalista, y dijo: el capitalismo morirá de éxito. Sí, el capitalismo no solamente se ha extendido a su hábitat natural, que es Occidente, ha ido a países precapitalistas, los que llamamos países emergentes, y ha conquistado a países no capitalistas. China es el ejemplo más claro. Un partido comunista gobernante, sin embargo, es una economía de mercado como la copa de un pino. La idea capitalista ha recorrido todo el mundo, y al recorrer todo el mundo se encuentra en que ya no tiene salida. Va a morir de éxito. ¿Por qué? Porque en todos sitios se fabrica, se compite por vender, hay demasiadas fábricas, hay demasiada producción para gente que cada vez consume menos. Hay una capacidad de producir tremenda
Es decir, con la mitad de la capacidad instalada en el mundo, todos los habitantes del planeta Tierra tendrían alimentación, tendrían sanidad y tendrían todos los artilugios necesarios para una vida moderna. Sin embargo, no es así. El sistema es incapaz. ¿Por qué? Porque ha entrado en su recta final. Y sin embargo, no hay alternativa, hasta ahora racional, porque la izquierda, aquella izquierda que cuajó en la primera, segunda, 2,5, tercera, cuarta internacional, ha decaído por muchas razones en estos momentos, tiene una indigencia teórica, política y moral tremenda. En consecuencia, hay que comenzar a responder a esos retos. Y aquí, en España en concreto, responder a ese reto, desde nuestro punto de vista, se llama Tercera República. Explicadas las razones por las que creemos que la Tercera República es necesaria, hay que hablar, bueno, ¿y la Tercera República qué es? Lo planteamos con toda claridad en 7 ejes. Es decir, el que quiera discutir encontrará que son 7 disparates, pero son 7 ejes concretos que obliga a debatir sobre ellos. El primero está claro, miren ustedes, la República Española, la República Federal Española, la República Federal Hispánica, o Ibérica en su momento, como queramos que se llame, o tiene como norma y guía la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sus 30 artículos, para que se apliquen, para que sean objeto de la Constitución material, o esto ha fracasado. Y si todavía no nos acordamos de los contenidos, podría refrescarlo brevemente. La solemne Declaración de Derechos Humanos representa las 2 generaciones de derechos humanos. La primera es los derechos políticos, derecho de reunión, derecho de expresión, derecho de manifestación, que el detenido debe estar determinadas horas en la comisaría y después llega al juez, todo está muy bien. Pero a partir del artículo 22, la solemne Declaración de Derechos Humanos es tremendamente concreta. Primero, derecho al puesto de trabajo, derecho a las vacaciones periódicas pagadas a los trabajadores y trabajadoras, igualdad del hombre y la mujer en el salario por el mismo trabajo hecho, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Es decir, los derechos humanos, y esto se le ocurre y se le olvida a la derecha y a la izquierda, que cree que esa declaración es burguesa, una especie de izquierda que no se da cuenta que tiene ahí un contenido extraordinario en estos momentos. Es decir, esos contenidos son contenidos que tiene que defender aún evidentes la Tercera República. Pero en esa solemne Declaración de Derechos Humanos falta algo. Faltan los derechos de tercera generación, los derechos del planeta Tierra. O se respetan los derechos del planeta Tierra o la raza humana va a su perdición. Tenemos que defender la estabilidad medioambiental del planeta por una razón fundamental, porque es nuestra casa. Y en el momento en que se hunda o cambie, ya no tiene sentido, no tiene sustento la raza humana. Esas 3 generaciones, por tanto, son para nosotros contenido fundamental de legislar y de aplicar por parte de la Tercera República. Y ahí lo desarrollamos. La segunda idea es para nosotros clave. República es democracia y democracia es república. Y ya desde la división que yo he mencionado anteriormente, planteamos que la democracia para nosotros necesita ser regulada en el sentido de desarrollada. Por ejemplo, hay que hablar de la iniciativa legislativa popular, del referéndum vinculante, de la remoción del presidente de gobierno y no con lo que se llama en estos momentos una opción positiva, es decir, al presidente del gobierno ahora no se le puede quitar, sino que hay que plantear un candidato alternativo que obliga a las fuerzas políticas a que se pongan y se unan en torno a una candidatura alternativa. En el fondo no hay una moción de censura contra el presidente del gobierno, sino un examen al candidato alternativo. En la Constitución de la Segunda República cualquier ministro podía ser recusado por el Congreso de los Diputados, ahora no, porque responde solamente ante el presidente del gobierno. La democracia plena significa que la participación ciudadana en ayuntamientos, diputaciones o en otras instancias de las comunidades autónomas debe estar regulada por ley federal para todos los territorios del Estado español. Y así vamos desarrollando una serie de medidas que hacen que la idea de democracia se vaya abriendo y que no sea solamente el votar cada 4 años, porque es una visión muy pobre del concepto de democracia, votar cada 4 años a unas listas que nos presentan y hemos terminado. Después hablamos de la paz. La paz es una propuesta muy seria, porque no es solamente esperar de manera angélica
que esto cambie y que de pronto se instale en el mundo un estado de paz. Para nosotros, la paz y la política de seguridad no es una opción militar, es civil. Una sociedad segura es la que tiene trabajo, la que tiene empleo, la que tiene seguridad, la que tiene salud y la que tiene enseñanza. Esa es una sociedad segura. Pero además hay un problema que tenemos que afrontar con toda claridad y con toda valentía. Si ustedes observan las últimas guerras que ha habido en los últimos 20 años, o si me apuran desde la última guerra mundial, donde se terminó con la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, habrán observado que el crecimiento técnico del material bélico se ha desarrollado de una manera exponencial. Hoy las batallas la ganan los estados que tienen el dominio aéreo, bien con aviones no tripulados como los drones, bien con bombarderos, bien con misiles, bien con una ingeniería técnica bélica que hace muchas veces imposible el esfuerzo humano del infante o del hombre que coge un fusil o una metralleta y se lanza al campo a luchar contra otros. Observen ustedes la primera guerra en Irak, la segunda guerra en Irak, los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia o en Serbia, y observarán ustedes que el predominio militar es técnico, con un armamento sofisticado que cuesta muchísimo y que solamente saben utilizar unas personas especialmente preparadas. Ante esta realidad que nadie puede negar ni discutir, tenemos una opción en nuestro país. O nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a gastar dinero tontamente en un material arruinando al Estado, o nos dedicamos, eso sí, a operaciones como la última que se hizo durante el gobierno Zapatero, donde nos gastamos 30.000 millones de euros en armamento que, según el alto Estado Mayor del Ejército, no sirve absolutamente para nada. Porque cuando se compra material militar a Estados Unidos, para poder utilizarlo hay que utilizar unas claves que solamente tiene permiso Estados Unidos cuando está conforme con la operación bélica en la cual se va a utilizar esa clave. Sí, esto es así. Por tanto, esta visión auténticamente abrumadora de realismo nos dice que no podemos estar permanentemente haciendo gastos militares disparatados que además no sirven absolutamente para nada. Pero además digo, habría que investigar quién cobra comisiones a la hora de encargar ese material bélico. Ahora bien, la Tercera República sabemos efectivamente que el ejército todavía tiene un papel. ¿Cuál? Y hemos encontrado un papel que ya, por cierto, se está haciendo. No hemos inventado nada. Ahora mismo hay unidades militares especializadas para los casos de catástrofes naturales. Unidades de intervención inmediata. Tenemos un concepto del ejército de un conjunto de hombres y mujeres con uniforme, con un sentido de la disciplina, al servicio del pueblo ante lo que ocurra, un terremoto, un incendio, las 1000 catástrofes que pueden ocurrir. Esa es una misión para un ejército moderno, independientemente de que tenga la legítima razón de defender las fronteras, pero vamos, sin pretender en absoluto entrar en una serie de gastos que no sirven absolutamente para nada. Es un ejército reducido, un ejército democrático, con sentido de que se debe a la ciudadanía. Es factible, es útil, porque está al servicio de las necesidades sin entrar en este ingente gasto, envuelto además en una maraña de patriotismo verbenero y tardodero, de desfiles, de tachín y de taconazos, que ya algo tiene que ver con el siglo XIX, pero no con las realidades de la España del siglo XXI. Pues bien, planteamos el tema de la OTAN, planteamos el tema de las bases militares, planteamos además ese suicidio económico que ha constituido por obligación estar en la Agencia Europea de Armamentos. Se nos obliga por el Tratado de Lisboa a que compremos armamentos si queremos estar en Europa. No sé si ustedes saben que la Grecia, la pobre Grecia endeudada, ahorcada, es el país que porcentualmente gasta más en armamento que los otros 27 de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque les obliga el Tratado de Lisboa al hablar de que hay que concurrir con medios a la construcción de la Agencia Europea de Armamento. ¿Para qué se? Ahí damos esos argumentos. Pero otra línea de las que define nuestro proyecto de república es aquella que habla de la austeridad. Hemos tenido valor.
Hablar de austeridad y decirle no, es que la Tercera República Española debe ser federal, hay que echar de valor. Porque claro, en nombre de la austeridad, la que están liando es tremenda. En nombre de la austeridad están desmontando la educación, están desmontando la sanidad, están echando gente a la calle, pero es que esto no es austeridad lo que hace el señor Rajoy, eso es recortes. La palabra austeridad es una palabra hermosa, digna, que significa aplicar la razón humana a las necesidades que tiene la sociedad. Prohibidos los despilfarros, prohibidos los ERES, prohibidos los aeropuertos de Castellón, prohibidos los despilfarros de la televisión autonómica valenciana, prohibidos ese patio de monipodio que era el patio de ladrones de Rinconete y Cortadillo, novela de Cervantes, que se ha convertido en el país en donde la corrupción ha formado parte de su esencia ya y se nos pega a todos como una capa costrosa, corrupción en todas partes, que llega a los tres poderes del Estado y llega a la más alta magistratura del mismo. Esto o se toma entre las manos desde el proyecto de austeridad, que significa que hay que atender las necesidades que tiene la población, pero nada de gastos superfluos, transparencia en los gastos y en los ingresos. ¿Qué pasa con la fiscalidad? Austeridad es una palabra hermosa, porque austeridad significa gastar lo justo, lo preciso, lo necesario. Significa además hacer sinónimo de la dignidad del cargo político el ejercicio de esa dignidad como ejemplo. No se puede medir la dignidad de un alcalde o de un presidente autonómico por los metros que tenga su coche. No se puede hablar de la dignidad por el sentido que tenga de fastos y de personas que le acompañen. Al contrario, el presidente, el alcalde, será más digno en cuanto sea un depositario de mayor ejemplo cívico delante de sus ciudadanos. Es el concepto de autoridad. La autoridad como ejemplo. Y puedo hablar de eso por experiencias personales, en donde los cargos políticos han ido a sus instituciones, normalmente son conocidos en la calle, pero a la hora de ejercer han ejercido desde el ejemplo, y eso no hay quien lo conteste. Pero aparte de la austeridad, tenemos que tocar el tema del laicismo. Ya está bien. Ya está bien. Desde Teodosio, emperador romano, español por cierto, del siglo IV, la Iglesia Católica y el Estado español han vivido en matrimonio íntimo, indisoluble. No ha habido divorcio nada más que en dos momentos, la Primera y Segunda República. Y esto no está basado en una persecución ideológica, está basado que ese matrimonio es un matrimonio de interés, que hay dinero por medio. Está basado en que en el año 1979, cuando se hace no el concordato, sino los últimos acuerdos que se han hecho con la Santa Sede, con el gobierno Suárez, la Iglesia Católica juró y perjuró y prometió que a partir de ese año ella se iba a mantener por sí misma. No lo ha cumplido en absoluto. Cuando vemos las ceremonias y el dinero que la Iglesia Católica se percibe como consecuencia de no sé qué, o lo que es peor, con la ley que cambió el señor Aznar, por el cual cualquier obispo, cualquier ordinario, que se llama así, cualquier ordinario de la diócesis, puede, ante un bien que parece que no tiene dueño, puede inmatricularlo. Esto es escandaloso. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica Apostólica Romana de Córdoba se ha quedado con la mezquita por 30 euros? Por 30 euros se ha quedado con la mezquita de Córdoba, monumento universal del arte musulmán. Y así, multitud de solares, de casas, de santuarios, de capillas por todo el territorio del Estado español. Hay que poner fin a esto. No es una persecución. La confesión tiene derecho a defender sus postulados. Tiene derecho a, mediante los permisos necesarios, circular por las calles en las manifestaciones de su fe. Tiene derecho, por tanto, a ejercer, como cualquier otra organización, la capacidad que tenga para mostrar su pensamiento. Tiene derecho a criticar las opciones del gobierno, de la misma manera que la sociedad civil tiene derecho a criticar las opciones, lo que diga tal papa o lo que diga cualquier párroco desde el púlpito. Ahora bien, dicho esto, significa
que la Iglesia Católica se mantiene ella misma, que sus fieles la mantengan, porque hay un hecho horroroso que lo hacemos como algo normal. No, si es que yo mantengo a la Iglesia Católica porque yo, de lo que yo tengo que pagarle al Estado, le dedico en la casilla y pongo a él. No sé, miren, ese dinero es del Estado. Si tú quieres darle a la Iglesia Católica, lo sacas de tu bolsillo y lo pones. Porque ese dinero que tú le estás dando con la cruz, ese dinero no es de la Iglesia, es del resto de los españoles a los cuales tú se lo estás quitando y tú sacas de lo tuyo, de tu bolsillo, para mantener tu opción religiosa y mantenerla con tu dinero, como debe ser. Es decir, es un pensamiento, este que estoy exponiendo, que es moderno, que viene ya desde la Revolución Francesa y que ha anidado en los estados modernos. Francia, por ejemplo, el Estado francés es dueño de las iglesias y deja que la Iglesia Católica allí pues diga sus misas, por esa consideración a la población católica. Pero el Estado tiene una preeminencia, pero además no estoy diciendo nada más que aquello que los primitivos cristianos le dijeron a los emperadores de Roma, cuando se les obligaba a que adorasen al emperador divinizado. No, nosotros obedecemos al emperador, pero no podemos considerarlo como una divinidad, porque dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues aquellos primitivos cristianos que tenían muy claro que había que separar la fe de la vida política actual han cambiado su mensaje y se han transformado en lo que la antigua Roma pretendía ser, divinizar al emperador y por tanto confundir los terrenos de la vida privada, de la vida política y de la vida religiosa. Y quedan dos cuestiones, dos ejes de los 5 hasta ahora que llevo. El Estado federal no es ninguna broma. Somos conscientes de que la llamada historia de España ha sido muy convulsa. No se ha explicado nunca. Les voy a decir a ustedes un ejemplo que muestra lo poco que se ha explicado la auténtica historia de España. Cuando vayan a Madrid, pónganse delante del Palacio Real, del Palacio de Oriente, y miren, y verán arriba unas estatuas. Unas estatuas que eran más las que tenía que haber arriba, pero cuando las hicieron no calcularon el peso, y algunas las colocaron en los jardines de enfrente y otras las llevaron al Parque del Retiro. Son las estatuas de los llamados reyes de España. Ahí están los Bermudos, los Ramiros, los Sanchos, los Jaimes, todos. Y nadie le ha preguntado, ¿y dónde está Terramón? Y Al-Hakam, y Iqsam, y Al-Mundir, y Abdalá. ¿Dónde están esos que fueron tan reyes de España o más que estos que están ahí? Porque la historia de España no se ha explicado como una historia política, sino como una historia religiosa. Y están allí los reyes cristianos, pero no están los reyes musulmanes, que eran tan reyes de aquella España como nosotros, si no lo eran más. A través de un detalle tenemos que tenerla clara. Y sabemos que en España hay nacionalidades, pero si lo dice la Constitución, cuando la Constitución española habla de regiones y nacionalidades, ¿qué está diciendo? Que hay realidades distintas. ¿Y qué son las nacionalidades? Naciones. No le busquemos tres pies al gato. Que cualquier catedrático de Derecho Constitucional te dirá que una cosa es nación y nacionalidad, no es cierto, es lo mismo. Pues vamos a afrontar el hecho de nuestra historia. Y vamos a hacerla desde el concepto siguiente, que un Estado federal es un Estado unitario porque es construido desde la voluntad de todos. Pero cuidado, aquí hay una serie de normas y nosotros las planteamos ahí. En el Estado federal, los estados que se federan, las comunidades autónomas, como ustedes quieran llamarle, tienen una serie de derechos para desarrollar una serie de competencias bajo su responsabilidad. Pero el pacto federal de todos ellos se centra en torno a una serie de derechos y de principios que ningún Estado, comunidad autónoma o parte puede discutir. Es lo que se llama la justicia social y los derechos de la ciudadanía. Pensiones, jubilaciones, educación, sanidad y un largo etcétera y cultura, esos tienen que cumplir por todos y cada uno de los integrantes del Estado. Y allí, la Generalitat de Cataluña, la del País Valenciano, la Junta de Andalucía, la Junta de Madrid y la de Asturias son totalmente autónomos para ejercer una serie de competencias en sus ámbitos, porque así se establece en el Pacto Federal. Pero en lo tocante al desarrollo
de los derechos de la población se deben a las leyes federales, porque ellos mismos, al hacer el pacto, así lo entendieron. Vayamos a que por estar en una comunidad o en otra, la gente no tenga derecho de pago, no tenga una salud o no tenga una educación como debe ser. ¿Por qué si no, para qué hemos hecho la República? Hay un principio que se llama los derechos humanos y estos están por encima de todas las particularidades que pueda haber en un Estado, porque estamos hablando de una república moderna, en donde los derechos humanos se encargan. Y para terminar, formamos parte de Europa, sí, pero no ahora, desde que entramos en la Comunidad Europea y la Unión Europea. Nosotros hemos sido Europa. Hacemos una relación de los pensadores, empezando por Juan Luis Vives, ya que estoy aquí para hablar de aquí, o de poetas como Ausias Marc. Hacemos una relación de gente que ha sabido conectar con lo más avanzado de la Europa en cada momento. ¿Por qué tenemos ese tremendo complejo de inferioridad que hemos tenido ante el tema europeo? Por el peso de la dictadura. Pero en la época de la República no había ese complejo de inferioridad. Que se lo pidan a los países de Iberoamérica, empezando por México. La cantidad de catedráticos que hicieron posible que en ese país fortase una intelectualidad de primera línea. O sea que España en ese momento supo desarrollar perfectamente la intelectualidad y el sentido de defensa de lo que era europeo. Fue la dictadura lo que nos ennobleció. ¿Nos hacemos caso entonces de la posición de inferioridad de la dictadura? Nosotros aportamos o debemos aportar a la construcción de una Europa que, por cierto, no es esta. Esto es otra cosa. Esto es algo espantoso. Y para alguien pregunta después, contestaré. Hay una cosa en la que nosotros no debemos decaer. El mito europeísta. El ombligo europeísta. Hay una cosa llamada Iberoamérica. Y no digo Latinoamérica, digo Iberoamérica. Porque estamos pensando en una posible república no solamente española, sino ibérica, viejo sueño que tiene un sentido tremendo y que, recogiendo al maestro Saramago, une a esta península ibérica con esa otra parte de la orilla del Atlántico. Porque Iberoamérica está despertando con procesos muy complejos, muy contradictorios, a veces traumáticos, pero el mundo va a despertar ahí. En Europa ya no despierta, Europa está envejecida. Europa ya dio en su momento de esplendor, siglo XVIII, los derechos del ser humano, pero ya ha dejado de dar nada. Hay que conectar con la savia nueva y, por tanto, planteamos que la Tercera República, en su diplomacia, en la estructura de su desarrollo de política exterior, comience a articular un especial pacto y acuerdo con Iberoamérica. Y bien, esa es la propuesta. Y para terminar, ¿qué pinta en esto el Frente Cívico? El Frente Cívico es una propuesta que se sustenta en las siguientes creencias. Primera, la situación actual no la soluciona ninguna elección. Hay que hacerla. Pero aquellos que crean que en las próximas elecciones arreglamos esto, de verdad, no hay solución ninguna. Segundo, con la actual política económica basada en lo que dice la Troika, en España jamás, jamás, jamás se saldrá de esta situación. No le demos vuelta. Un país no puede estar debiendo una deuda de 4,5 billones de euros. Un país no puede pagar cada día 105 millones de euros, porque no puede. Se tiene que sacar de algún sitio. Un país no puede ver cada día que se cierra una empresa, se hace un ERE, y que entra dinero de fuera, sí, pero que va a determinados bolsillos, a comprar todavía lo poco que nos queda de propiedad. De tal manera que no hay un horizonte. El gobierno nunca dice, bueno, esperamos que para tal año podamos hacer... No, se ve la luz del túnel. Habla en poesía, bonitas metáforas, pero aquí hay que hablar en concreto de puestos de trabajo, en solución que hay para problemas económicos. Y bien, ¿quién puede afrontar esto? Y nosotros creemos que la gente, pero no la gente desorganizada. La gente ahora mismo, la inmensa mayoría, están tocados de problemas. Yo mismo, yo tengo un hijo ya con una edad que no encuentra trabajo. ¿Cuántos habrá por ahí? Problemas para el 67% de la juventud. Que este país se muere porque el país es la juventud. Y podemos desmontar 20 desfiles militares,
pero mientras el 67% no tenga aspiración a un trabajo, el país no existe, es simplemente una entelequia. Pues bien, ¿cómo lo afrontamos? Y de verdad, los partidos es interesante que existan, repito, yo estoy en uno, pero esto solamente lo puede afrontar la mayoría ciudadana. Lo que pasa es que esa mayoría no está unida, está dividida, parcializada, cada uno piensa de su manera, cada uno tiene una visión de lo que está ocurriendo. Y nosotros no pretendemos que la gente tenga que tragar por los pensamientos de otros. Simplemente pensamos que esa inmensa mayoría tan heterogénea, tan amigarrada, tan diversa, tan plural, sí puede encontrar de su seno 10, 12 puntos fundamentales en los que se ponga de acuerdo. Y yo les voy a visualizar a ustedes lo que entendemos por esto. Yo que soy del Partido Comunista, cojo el carnet, lo pongo en alto de la mesa, no reniego de él, sino que para dialogar con los demás lo pongo aquí. Por favor, quítate tu carnet, vamos a hablar de nuestro país. ¿Qué solución hay? Y cuando digo el carnet también se lo digo a no hay solución. No. Quítate el carnet ese de no hay solución. Quítate el carnet de todos son iguales. Quítatelo, por favor. Quítate el carnet de tu apatía, de tu indiferencia o de tu no querer saber lo que está ocurriendo. Busquemos un punto de unidad a través de unos puntos. El Frente Cívico los tiene ahí dispuestos a discutir. El Frente Cívico es una aspiración en lo siguiente. Queremos, no vamos a elecciones. Hemos dicho, no vamos a participar en ningún proceso electoral. Así que no vamos por el voto, porque no nos vamos a presentar a elecciones. ¿Está claro? Ahora bien, lo que somos personas que en cada momento y en cada sitio en que estemos, queremos ligarnos a la gente que se mueve, organizarla, intentar unirla. Somos como una especie de pegamento que intenta unir, que intenta construir mayoría a base de paciencia. Yo sé que es una misión poco heroica, poco brillante, pero es la que este país necesita. Esto es el Frente Cívico. Porque la tercera parte de la República hablaba esto cómo se hace. Y se hablaba de un proceso constituyente. Un proceso constituyente es difícil. Es aquel que consiste en que el pueblo tome conciencia de que tiene que organizarse como mayoría, que se transforme en ciudadano y en ciudadana, que asuma que estamos en un momento excepcional en lo económico, en lo social, en lo político, en lo moral, en lo ético, en lo ideológico, que esto no ha pasado hasta ahora nunca, que hay una situación que no se ve cuál pueda ser la solución posible. Y quien pueda tenerla o quien pueda plantear una salida carece de fuerza y de respaldo para ponerla en marcha. Queremos ese poder. Eso unimos estas dos expresiones, Tercera República y Frente Cívico, porque creemos que con el tiempo, con la actividad didáctica, pedagógica, con el ejemplo, podemos conseguir un cambio de situación. Sabemos que hay gente que se está moviendo, los que yo llamo héroes, aquellos que impiden que las viviendas se les quite a la gente, aquellos que luchan todos los días por los derechos de la mujer, de los trabajadores, aquellos que están en 1001 sitios, que se mueven permanentemente, son héroes, pero son pocos. Y este país no va a cambiar hasta que la inmensa mayoría se dedique a cambiar. Hasta que esa mayoría que se queda en sus casas, que no va a ninguna manifestación, esa mayoría llamada silenciosa por el presidente de gobierno, que no quiere saber nada, esa mayoría, si no se mueve, terminará por caer. Terminará por pasarle a lo que determinados trabajadores de la televisión valenciana están denunciando cosas que antes sabían, pero no les había llegado el tiempo. Llevan razón. Pues bien, vendrán a por ti algún día. Hasta que esa mayoría no se mueva, no cambiará esto. ¿Y cómo conseguimos que esa mayoría se mueva? Esto es lo difícil y esto es lo que constituye la esencia de nuestro Frente Cívico, que tiene como meta el conseguir que la gente vaya pensando en la idea republicana, no como una simple canción, un himno, una bandera o ser visceralmente antimonárquico. Miren ustedes, el problema del rey es muy sencillo. Dejemos de perder tiempo metiéndonos con él. Hagamos república y tranquilamente, cuando ya la república esté instalada, nos dirigimos a don Juan Carlos. Mire usted, que 2 billetes de dale para ponerle a la gente.